Nadie en el sur de Londres podía imaginar que, en plena víspera de Navidad, un hombre sería ejecutado frente a su familia en cuestión de segundos. Un crimen rápido, preciso y cometido por alguien que parecía conocer muy bien a su objetivo. La noche del 24 de diciembre de 2019 avanzaba lentamente sobre el sur de Londres. Eran aproximadamente las 9 y la ciudad estaba envuelta en ese ambiente cálido y familiar que solo la víspera de Navidad puede crear. Dentro de cientos de hogares, las familias apagaban las luces del salón, repasaban los últimos regalos y colocaban cintas en los paquetes para recibir la mañana siguiente con ilusión. En las calles, el sonido del tráfico disminuía. Solo quedaban murmullos, risas lejanas y el eco suave de pasos sobre la acera húmeda. Mientras la mayor parte del barrio se sumergía en esa rutina navideña, Flamur Bekiri regresaba a su casa acompañado de su esposa y su hijo pequeño. Caminaba con tranquilidad, llevando parte de la alegría de la noche en el rostro, sin imaginar que alguien lo estaba observando desde hacía minutos, quizá desde hacía días. Entonces ocurrió. Desde un punto oscuro entre dos edificios, una figura se deslizó hacia la luz, como si emergiera directamente de la noche. El individuo iba disfrazado. Llevaba un chaleco reflectante de trabajador municipal, guantes oscuros y una inquietante máscara de látex que ocultaba por completo sus facciones. Parecía un simple empleado de limpieza, hasta que levantó un arma. Sin pronunciar palabra, abrió fuego. 10 disparos resonaron en la estrecha calle 8. De ellos impactaron en la espalda de Bekiri, que cayó frente a su propia familia, mientras su esposa gritaba y su hijo permanecía petrificado por el terror. La escena duró apenas unos segundos, pero dejó una marca imborrable tanto en esa familia como en la ciudad entera. Lo que ocurrió después dejó claro para los investigadores algo que descubrirían muy pronto. Esto no fue un robo. No fue violencia al azar. Fue una ejecución planificada, precisa, llevada a cabo por un hombre que había volado a Londres con un único propósito y que pretendía desaparecer antes del amanecer. Sin embargo, en medio de su profesionalismo frío y calculado, el asesino cometió un fallo. Un detalle mínimo, casi invisible, pero suficiente para desmoronar una operación internacional que parecía perfecta. Ese error sería el principio del fin, el eco de un conflicto criminal que cruzó fronteras. Lo que estás a punto de escuchar no es simplemente la crónica de un crimen. Es la historia de un conflicto oscuro que viajó silenciosamente a través de Europa, conectando ciudades, bandas y lealtades invisibles. Una red de tensiones acumuladas durante años, que finalmente estalló en una calle tranquila del Reino Unido. El asesinato de Flamur Bekiri no fue un acto impulsivo ni un ataque nacido del azar. Fue una ejecución profesional, calculada al milímetro, llevada a cabo por un sicario que aterrizó en Londres con la precisión de un militar en misión. Cada movimiento había sido estudiado, cada paso anticipado. Y aún así, algo salió mal. Este crimen no solo arrebató la vida de un padre de familia, fue un mensaje, un aviso enviado desde la profundidad del mundo criminal europeo. En Londres, incluso cuando la ciudad duerme, las guerras del bajo mundo nunca descansan. Esa noche se convirtió en un recordatorio escalofriante de una verdad incómoda. Detrás de la calma aparente, la capital británica es uno de los escenarios favoritos del crimen organizado internacional. ¿Quién era realmente Flamur Bekiri? Una historia verdadera entre lujo y sombras. Para cualquiera que lo viera desde fuera, Flamur Bekiri
Parecía tenerlo todo. A primera vista, era el retrato de un hombre exitoso, un ejecutivo musical con reputación, esposo dedicado, padre de 2 hijos y hermano de la conocida estrella de televisión Mise Bekiri, parte del elenco de The Real Housewives of Cheshire. Su vida parecía cuidadosamente construida para transmitir estabilidad y éxito. Vivía en Battersea, en una casa valorada en 1,5 millones de libras, rodeado de comodidades, coches de alta gama y un círculo social que inspiraba envidia. En redes sociales, las sonrisas, los viajes y los momentos familiares completaban la imagen de un hombre próspero, respetado y sin preocupaciones. Pero esa era solo la superficie. Detrás de las fotografías perfectamente iluminadas y de los gestos de vida familiar, se escondía otra realidad mucho más peligrosa. Flamur Bekiri mantenía conexiones profundas con el crimen organizado europeo. Su pasado, su entorno y sus relaciones lo vinculaban directamente con algunas de las redes más peligrosas del continente. Era un hombre que, voluntaria o involuntariamente, vivía entre 2 mundos, el de la apariencia pública y el de los silencios, las deudas y las alianzas del bajo mundo. Una doble vida que tarde o temprano iba a exigir un precio. Un pasado marcado por sombras que cruzaban fronteras. Flamur Bekiri no era un desconocido para las autoridades europeas. Su historia comenzaba lejos de Londres, entre las montañas de Albania y las calles frías de Suecia, donde creció y construyó una vida que parecía normal, pero que estaba rodeada de rumores, investigaciones y silencios incómodos. A la luz pública, Bekiri se presentaba como un productor musical, un hombre creativo, rodeado de artistas, estudios de grabación y tratos aparentemente legítimos. Pero para las fuerzas policiales escandinavas, esa imagen nunca encajó del todo. Durante años, su nombre aparecía repetidamente en informes internos, anotado en listas de vigilancia, vinculado en investigaciones que apuntaban a algo mucho más oscuro. Las autoridades sospechaban que su vida profesional era solo una fachada y que detrás operaba un entramado criminal que movía drogas, armas y grandes cantidades de dinero a través de Europa. En 2018, la policía sueca dejó de lado las dudas y lo incluyó oficialmente en la lista de los hombres más buscados del país. No era un gesto simbólico. Para ellos, Bekiri era una pieza clave en una red que había logrado transportar millones en mercancía ilegal, desde alcohol y tabaco de contrabando hasta cargamentos de alto riesgo. Aunque algunos de los cargos nunca llegaron a concretarse, hubo uno que sí prosperó. Fue condenado por manejar bienes ilícitos y recibió una sentencia suspendida, una advertencia legal que, lejos de protegerlo, lo expuso aún más dentro del mundo criminal al que estaba vinculado. Porque lo verdaderamente peligroso para él no eran sus delitos, eran sus conexiones. Una red de alianzas que equivalía a una sentencia Flamur Bekiri mantenía lazos estrechos con individuos cuya sola mención generaba tensión en oficinas policiales de toda Escandinavia. Por un lado estaba Daniel Petrovsky, figura central de un violento grupo criminal albanés-sueco, con operaciones que se extendían desde Estocolmo hasta los Balcanes. Petrovsky no era un delincuente cualquiera. Era un hombre con poder, recursos y una reputación brutal. Del otro lado se encontraba Naif Adawi, un ladrón peligroso, conocido por estar implicado en uno de los robos más audaces de Suecia. Un golpe de 7 millones de libras a una empresa de seguridad en 2010. Un crimen que puso su nombre en listas de alto riesgo y lo convirtió en un objetivo tanto para la ley como para otros criminales. Estas dos figuras formaban parte de un mismo engranaje,
una red poderosa, implacable y con enemigos tan fuertes como ellos mismos. Porque frente a ellos crecían otras organizaciones, especialmente una en Dinamarca, liderada por Amir Mekki, un nombre que resonaba en el bajo mundo con la misma frialdad que un disparo en la noche. Lo que comenzó como una disputa territorial se transformó, con el tiempo, en una rivalidad mortal. Las tensiones aumentaron, las amenazas cruzaron fronteras y los cuerpos empezaron a caer. La señal que desató la guerra. En 2019, la violencia alcanzó un punto de no retorno. La pareja de Naif Adawi, Caroline Hakim, fue asesinada a plena luz del día en las calles de Malmö, mientras sostenía a su bebé en brazos. Un crimen tan brutal, tan calculado, que incluso en el mundo criminal se percibió como un mensaje dirigido directamente al corazón del enemigo. El significado era evidente: nadie está a salvo. No importa a quién seas, ni a quién ames. Ese asesinato resonó como un disparo que cruzó toda Europa, y desde ese momento, los nombres de quienes estaban en la órbita de Petrovsky y Adawi quedaron en una lista silenciosa, una lista escrita con sangre. En esa lista, inevitablemente, estaba Flamur Bekiri, y aunque él lo intuía, no podía imaginar la magnitud de lo que se estaba acercando, el descenso hacia un asesinato calculado. La rivalidad entre las dos organizaciones criminales ya había dejado de ser una batalla por territorio o dinero. Se había transformado en algo visceral, íntimo. Una guerra personal marcada por traiciones, venganzas y silencios que anunciaban tragedias. Después del asesinato brutal de la pareja de Naif Adawi, el equilibrio que sostenía esa frágil red criminal se rompió para siempre. Las represalias no solo eran previsibles, eran una certeza. Dentro de ese círculo de violencia, el nombre de Flamur Bekiri emergió como un objetivo inevitable. Su cercanía con líderes enfrentados lo colocaba en la línea de fuego, como una pieza clave, cuya eliminación enviaría un mensaje claro a ambos bandos. Bekiri nunca imaginó que el pasado criminal de Europa, ese que había intentado dejar atrás, todavía le pisaba los talones. Y estaba a punto de alcanzarlo en Londres, en la puerta de su propio hogar. El ejecutor, un rostro inesperado para un crimen internacional. Para llevar a cabo una ejecución de ese calibre, se necesitaba alguien que pasara desapercibido, alguien que no levantara sospechas. Y fue entonces cuando un nombre surgió desde el anonimato: Anis Hemsi, un joven sueco de apenas 24 años, deportista, disciplinado, profesional del kickboxing, y sobre el papel completamente limpio. No tenía antecedentes, no figuraba en investigaciones policiales, no aparecía en listas de vigilancia. A ojos de la ley, era un simple ciudadano, un turista más entre miles, pero detrás de esa fachada impecable, Hemsi había sido cuidadosamente reclutado para llevar a cabo uno de los asesinatos más audaces y meticulosamente planificados que el Reino Unido había visto en años. Un golpe quirúrgico, ejecutado por un hombre que parecía incapaz de cometerlo. El disfraz perfecto para un crimen perfecto. Hemsi llegó a Londres camuflado entre el caos de las fiestas navideñas, cuando los aeropuertos están saturados, las cámaras no dan abasto y las rutinas de vigilancia se vuelven más laxas. Viajaba ligero, sin llamar la atención, pero llevaba consigo las piezas exactas de una identidad falsa que le permitiría moverse entre las sombras sin despertar sospechas. En su equipaje traía una máscara de látex diseñada para alterar por completo sus facciones. Un chaleco reflectante, idéntico al que usan los trabajadores municipales, botas resistentes, típicas de labores callejeras. Un gorro oscuro para ocultar aún más su rostro.
un recogedor y una pinza de basura, la herramienta final para completar su disfraz. Con todo eso, no parecía un asesino a sueldo. Parecía un trabajador común, un limpiador de calles invisible para todos, presente en cada esquina de Londres, pero ignorado por miles de personas cada día. Esa era la clave del plan: ser visto, sin ser notado. Durante días que parecían calcados unos de otros, una figura recorría silenciosamente las calles residenciales de Battersea. No llamaba la atención, aparecía temprano, regresaba tarde y caminaba con la calma metódica de alguien que conoce exactamente cada paso que da. Ese hombre era Anis Hemsey, oculto bajo su disfraz de limpiador municipal, repitiendo una rutina tan perfecta que cualquier observador casual habría jurado que formaba parte del personal de mantenimiento del barrio. Pero las cámaras de Londres, siempre despiertas, captaron detalles que los ojos humanos pasaron por alto. Patrones, rutas repetidas, miradas fugaces hacia una misma casa, la de Flamur Bekiri. Incluso un vecino, intrigado por la insistencia del supuesto barrendero, llegó a interrogarlo. Le preguntó por qué limpiaba tanto una calle privada y otra pública, como si fueran parte de la misma zona. Hemsey sonrió bajo la máscara y siguió caminando. No estaba improvisando, estaba calculando, y no estaba solo. A cientos de kilómetros de Londres, desde Suecia, Tobias Anderson y Bawar Karawan supervisaban cada movimiento, telefonía encriptada. Mensajes breves, instrucciones que viajaban de país en país, como piezas de un ajedrez criminal perfectamente sincronizado. En territorio británico, Hemsey tampoco actuaba en solitario. Contaba con apoyo directo. Clifford Rollox y Claude Isaacs, dos hombres que se movían por Londres como sombras discretas, obteniendo materiales, cubriendo rastros, asegurando salidas. Y para rematar el operativo, un punto clave: un piso seguro en Oyster Wharf, alquilado por Stefan Pino Munizaga. Un lugar estratégicamente ubicado, lo suficientemente cerca del objetivo para vigilar, pero lo bastante alejado para desaparecer sin dejar huellas. Todo estaba dispuesto, todas las piezas en su sitio. La fecha elegida no fue casualidad. Nochebuena, una noche donde la atención del mundo se desvía hacia las celebraciones, donde las rutinas policiales cambian y la ciudad parece bajar la guardia. El plan era simple y aterrador: ejecutar el asesinato y desvanecerse en la oscuridad antes de que el Reino Unido abriera los ojos en la mañana de Navidad. Pero Londres es una ciudad que lo ve todo, una ciudad tejida con cámaras, sensores y miradas invisibles. Y aunque el plan estaba construido con precisión, solo hacía falta un error, un movimiento fuera de lugar, un detalle mínimo para que la maquinaria perfecta comenzara a romperse. Ese error estaba a punto de suceder. La Navidad de 2019 avanzaba en silencio sobre Londres. Eran las 9 de la noche del 24 de diciembre, y en Battersea la mayoría de las casas ya estaban protegidas por la calidez familiar. Luces encendidas, villancicos suaves, niños medio dormidos después de un día entero de emoción. En ese mismo ambiente de calma, Flamur Bekiri caminaba de regreso a casa. A su lado, su esposa Mise sostenía a su hijo pequeño, envuelto en abrigos para protegerlo del frío. La familia acababa de celebrar una velada tranquila, ignorando por completo que a pocos metros de su puerta el destino se preparaba para romperse. Cuando giraron hacia la entrada de la vivienda, la sombra cobró forma. Un hombre apareció desde un ángulo muerto del camino, como si hubiera estado esperándolos durante horas. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su aspecto era tan frío como inquietante. Chaleco reflectante que brillaba bajo las luces de la calle, una máscara de látex
que borraba su identidad, guantes negros que ocultaban cualquier huella. En un solo movimiento, la figura levantó el arma, y entonces la tranquilidad navideña se convirtió en terror. Los disparos comenzaron y el eco retumbó entre las paredes de la calle 10 detonaciones. 8 de ellas se incrustaron en la espalda de Bekiri, que cayó al suelo sin siquiera comprender lo que estaba ocurriendo. Su esposa gritó. El niño quedó paralizado. La escena se convirtió en una pesadilla imposible de olvidar. El asesino no miró atrás, no dudó, no tembló. Sabía exactamente qué hacer. Corrió hacia una bicicleta previamente colocada, pedaleó entre las sombras y en cuestión de minutos desapareció del barrio. El disfraz fue eliminado poco después, en un piso cercano, cada pieza separada y destruida como si fueran restos de un ritual quirúrgico. Horas más tarde, mientras Londres dormía, creyendo que era una noche más de celebración, Anis Hemsi ya estaba en un avión rumbo a Copenhague, alejándose del Reino Unido antes de que los primeros agentes siquiera comenzaran a reconstruir la escena del crimen. La ciudad despertaría con la noticia, pero el asesino ya no estaba allí. Cuando los agentes llegaron a la escena, la respuesta fue inmediata. Esto no había sido un robo, ni un ataque impulsivo. Era un asesinato calculado, ejecutado con precisión quirúrgica. Y si había un lugar donde un crimen así podía dejar rastros, era Londres, una ciudad vigilada desde todos los ángulos, donde cada calle, cada esquina y cada recorrido está bajo el ojo inmutable de miles de cámaras, una red silenciosa, pero incansable. Fue esa telaraña de vigilancia la que comenzó a reconstruir el rompecabezas. Durante horas, detectives revisaron grabaciones cuadro por cuadro, y poco a poco, la sombra del asesino empezó a revelarse. Primero, la bicicleta verde utilizada para huir. Luego, el camino captado por distintas cámaras que marcaba su ruta exacta. Después, apareció el piso seguro, a pocos minutos del lugar del crimen. Un apartamento que parecía vacío, pero que guardaba todo lo que un profesional deja atrás sin querer. Dentro, los agentes encontraron piezas que encajaban una por una. El disfraz completo del falso limpiador de calles. Restos microscópicos de pólvora, adheridos a objetos cotidianos ADN en envoltorios de comida, botellas y utensilios. Y lo más revelador, un pase de abordar rasgado con parte de un nombre todavía legible. Un error mínimo, pero suficiente. Pero había algo aún más comprometedor. El análisis de su huella digital móvil, el patrón de actividad del teléfono, reveló exactamente cuándo el asesino estaba dentro del piso, cuándo vigilaba la zona y cuándo ejecutó su escape. Un rastro invisible que, al compararlo con las cámaras, coincidía a la perfección. La línea de investigación se estrechó. Cada pista, cada imagen, cada fragmento de evidencia apuntaba al mismo hombre, Anis Hemsi. Con la identidad confirmada, comenzó la persecución internacional. La policía británica compartió información con las autoridades suecas y danesas, mientras Hemsi intentaba perderse entre vuelos. Primero Londres, luego Copenhague y finalmente Tailandia. Pero la huida no duró. Cuando regresó a Suecia, creyendo que ya nadie lo seguía, fue detenido y poco después extraditado al Reino Unido, donde la evidencia lo esperaba, implacable. Pero el caso no terminó con él. A medida que los investigadores rastreaban contactos, registros y comunicaciones, los cómplices comenzaron a caer uno a uno. El que alquiló el piso seguro, los que lo ayudaron en Londres, los que coordinaron desde Suecia. Toda la red desmantelada pieza por pieza. La ciudad que había sido testigo del crimen también se convirtió en su verdugo.
Cuando el calendario marcó el año 2022, el caso ya se había convertido en una investigación monumental. 2 años de trabajo, 3 países involucrados y cientos de pruebas recopiladas. El juicio comenzó bajo un clima de expectación silenciosa. La sala estaba repleta. Abogados, periodistas, familiares. Y frente a todos ellos, en el banquillo, Anis Hemsi, el hombre que había ejecutado a sangre fría a Flamur Bekiri en plena Nochebuena. La fiscalía no tardó en desenfundar su arsenal probatorio. Cada elemento presentado era como un ladrillo reforzado en un muro imposible de escalar. Había de todo. Cámaras de seguridad mostrando a Hemsi vigilando la zona días antes del asesinato. ADN encontrado en el piso seguro que coincidía con él sin margen de error. Testigos que lo observaron disfrazado como limpiador. Rastros de pólvora en objetos que había manipulado. La bicicleta verde, idéntica a la vista en el escape. Registros telefónicos, localizaciones, actividad de datos y silencios estratégicos. Cada llamada, cada movimiento, cada ausencia, todo apuntaba hacia una conclusión inevitable. Hemsi intentó defenderse alegando que había sido manipulado, que otros, más poderosos y más peligrosos, lo habían reclutado como un simple peón. Pero el jurado no se dejó engañar. La precisión del ataque, la huida perfecta y su comportamiento previo no eran los de alguien ingenuo, sino los de un sicario profesional. En febrero de 2022, la sentencia cayó con el peso de un martillo de hierro. Culpable de asesinato. Cadena perpetua. 35 años mínimos antes de poder soñar con la libertad. El tribunal describió el crimen como una ejecución organizada, fría y calculada. Los demás involucrados también enfrentaron la justicia. Algunos recibieron 3 años por encubrimiento y asistencia. Otros, hasta 15 años por su participación en la logística del asesinato. Los coordinadores suecos, sin pruebas directas suficientes, fueron absueltos, dejando una sombra de duda sobre cuántas piezas de este entramado siguen todavía en libertad. El caso quedó cerrado, pero la historia continúa siendo un recordatorio inquietante. En Londres, incluso las noches más tranquilas pueden esconder a un asesino entre las sombras. Si este caso logró inquietarte, déjame una opinión. ¿Crees que la justicia actuó con firmeza? ¿O todavía queda alguien moviendo los hilos desde las sombras? Tu mirada importa. Y si quieres seguir explorando historias reales, donde cada detalle es crucial, suscríbete a Crímenes del Reino Unido. Aquí, cada caso revela más de lo que parece, y el próximo ya está en camino.